Pues empezamos y intentaremos hacerlo rápido para que si estás solo tú, pues tampoco te aburras. Vamos a ver hoy el tema de la ponderación en Robert Alexy. Y bueno, vamos a empezar encuadrando, ¿no? De dónde vienen las ideas de Robert Alexy con relación a la ponderación y cuál es su forma de ver a la interpretación constitucional, para entender un poco cómo se da esta técnica de interpretación y aplicación de la Constitución. Entonces, vamos a... Okay. Entonces, lo primero que tenemos que encuadrar en esta materia de la ponderación en el pensamiento de Robert Alexy es el neoconstitucionalismo. Pues hemos escuchado muchas veces hablar de neoconstitucionalismo. Sabemos que es una de las tendencias actuales de lo que se está hablando ahora, ¿no? Es esa corriente de pensamiento neoconstitucionalista frente a otra corriente del pensamiento que podríamos denominarla positivista, o como dice Atienza, a veces dice no es neoconstitucionalismo frente a positivismo, sino que es positivismo y pospositivismo. ¿A qué se refiere todo esto? Pues se refiere a la forma en la que hemos ido conceptualizando el Estado de Derecho. Ese término de neoconstitucionalismo es algo que se comienza a fraguar en la escuela genovesa de teoría del derecho como una nueva tendencia de interpretación. Es un término bastante ambiguo, pero vamos a intentar aterrizarlo en el pensamiento de Robert Alexy. ¿A qué alude el neoconstitucionalismo? Pues como el término lo indica, alude a una nueva forma de entender a la Constitución y a una opción diferente del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque se nos dice positivismo versus neoconstitucionalismo. ¿Qué es el positivismo? Pues es aquella corriente del derecho, de la teoría del derecho, que entiende, ¿no? Que el Estado de Derecho es un Estado legal de derecho y pone en el centro a la ley. Eso es lo que se da, siempre les digo, después de las revoluciones liberales, principalmente después de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa lo que se intenta es poner en el centro al legislador, a la ley, al parlamento, y por tanto se enaltece el principio de legalidad. Todo se tiene que ajustar a la ley. ¿Pero a qué ley? A la ley formal. No entran al contenido de la ley para poder clasificarla como válida o inválida, sino que la ley es vigente, una ley ordena si es emitida por autoridad competente. Ese es un Estado legal de derecho, esa es la visión liberal. ¿Por qué liberal? Porque se da después de la Revolución Francesa del Estado de Derecho. Habla entonces de un modelo en el cual se le asigna la importancia principal a la norma, a la ley formal, al formalismo, ¿no? Es de lo que se habla, de formalismo. La ley en sentido formal es la que se pone en el centro, con independencia de que esa ley sea justa o sea injusta. Lo importante es que la ley sea universal, general, abstracta, y el Estado de Derecho va a ser un conjunto de reglas jurídicas sistematizadas, adaptables a cualquier tipo de contenido. En ese momento, cuando se habla de Estado de Derecho después de la Revolución Francesa, lo que se quiere es que existan normas, exista un Estado, pero no se pide que el Estado responda a una exigencia de democracia, ni de tribunales independientes, ni que la dignidad de la persona esté en el centro, no importa. Y eso es lo que tenemos en nuestra historia, principalmente en Europa, hasta la Segunda Guerra Mundial. Se hablaba de un Estado legal de derecho, la ley en el centro. Y esto es lo que condujo al extremo de que, por ejemplo, regímenes como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania fuesen considerados estados de derecho, aun y cuando, siguiendo ese derecho, se cometiesen una serie de crímenes de lesa humanidad.
El Estado legal de derecho se centra únicamente en el principio de legalidad. ¿Habían constituciones en ese tiempo? Sí, habían constituciones, pero las constituciones eran programáticas, no eran norma, no estaban por encima de la ley. En Europa, yo siempre les digo, la Constitución empieza a ser norma a partir de 1920 en Austria, y luego viene el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y las constituciones prácticamente desaparecen en la mayor parte de países europeos. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando pasamos a la segunda fase del Estado de Derecho. La primera fase es un Estado legal de derecho. Lo que importa es que existan normas sistemáticas y jerarquizadas con independencia de si son justas o no. No se habla de constitución. Después de la Segunda Guerra Mundial, viendo todas las atrocidades que se cometieron en nombre del derecho, o sea, en el nazismo, pues muchas de los crímenes que se llegaron a fraguar fueron fundamentados en leyes. Y a día de hoy existe, ¿no?, esa disputa de si ese derecho era válido o no. Tras todas esas atrocidades y cuando termina la Segunda Guerra Mundial es que comienza una nueva ola de Estado de Derecho en el mundo y se habla de un Estado constitucional de derecho. Y este modelo surge en Italia en 1747, en Alemania en el 49, en Portugal en 1976 y España en 1978. ¿Qué es lo importante del Estado constitucional de derecho? Pues en el Estado constitucional de derecho prima la Constitución, priman los principios constitucionales por encima del principio de legalidad, ¿no? Y eso es algo que se está discutiendo hoy día en México, tras esta pretendida, ¿no?, reforma electoral, en donde se quiere como volver al Estado liberal, ¿no?, un poder legislativo fuerte, y una constitución o una interpretación constitucional casi inexistente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial tenemos el siguiente estadio del Estado de Derecho. El primer Estado de Derecho es legal, el segundo Estado de Derecho va a ser constitucional, y de neoconstitucionalismo se empieza a hablar posteriormente. El neoconstitucionalismo está dentro del Estado constitucional de derecho, pone en el centro de la Constitución, pero claro, cuando en 1920 Hans Kelsen introduce el principio de supremacía normativa constitucional para Europa, en Europa las constituciones no eran norma ni norma suprema hasta 1920, o sea, hace un siglo. ¿Por qué? Porque lo fuerte en Europa quería que fuera el parlamento, la ley, que no existiera nada por encima de la ley. Entonces, cuando ven que la ley también puede violar derechos, cuando se dan cuenta de esto después de la Primera Guerra Mundial, entran en esa fase constitucionalista y ponen a la Constitución como norma y como norma suprema. Se da esa primera fase, viene la Segunda Guerra Mundial, se suspenden las constituciones y luego viene la reinstauración del orden constitucional y comenzamos a hablar de neoconstitucionalismo. ¿Qué es ese neoconstitucionalismo? Es el momento en el cual se comienza a unir la moral con el derecho, porque cuando Hans Kelsen introduce a la Constitución austríaca, dice, la Constitución es una norma racional y lógica. No va, en el derecho no tienen que haber cuestiones morales. Hans Kelsen era positivista. Y el único derecho que existe es el derecho que está normado, legislado en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos. El neoconstitucionalismo da una vuelta a toda esta historia porque el neoconstitucionalismo pone más en el centro a la Constitución y a los principios constitucionales. Es decir, trae a la moral, porque los principios son normas más abiertas, y entonces trae a la moral con el derecho. Comienza a intentar explicar si existe o no una relación que los positivistas niegan. El positivismo dice, el único derecho que existe es el derecho legislado. No hay ningún derecho que le pueda pertenecer a la persona por ser persona, como el justnaturalismo lo entendía. Si no está en la norma, no existe. Hay como una pretensión de derecho, pero no un derecho en sí mismo. Y en el neoconstitucionalismo se da una vuelta y dice, hay una relación entre la moral y el derecho, y esto lo vamos a ver principalmente en los principios. Y esto lo hemos visto incluso en la justicia electoral,
que es muy principialista, por lo menos en esta integración. ¿Qué significa esto? Que hay derechos que no están en las normas y que los jueces al momento de interpretar la Constitución, principalmente los principios constitucionales, utilizan esos principios para crear nuevos derechos. No hay cuestiones que no están en la norma, pero que se crean a partir de la interpretación. Y se dice que esta es una corriente neoconstitucionalista. Dentro de esa corriente está, desde luego, Robert Alexy, ¿no? Es uno de los principales defensores del neoconstitucionalismo y más aún de la ponderación entre los principios constitucionales. Entonces, el neoconstitucionalismo nos va a hablar de cuestiones que quizá no nos son extrañas, no nos son ajenas a día de hoy. Por ejemplo, el neoconstitucionalismo habla de que la Constitución es norma y es norma suprema, ¿no? Nos habla de la fuerza normativa de la Constitución. ¿Qué significa la fuerza normativa de la Constitución? Es eso. La Constitución es un catálogo de buenas intenciones, o no debería ser un catálogo de buenas intenciones. La Constitución tiene que vincular, tiene que ser una norma, ¿no? Lo que pasa es que luego vamos a encontrar, que es lo que se ha venido ahora, de lo que se ha venido hablando en los últimos tiempos, que hay cuestiones que están en la Constitución que son muy abiertas. Siempre les pongo el ejemplo, el principio de paridad en lo electoral está en la Constitución. ¿Es norma o no es norma el principio de paridad? Obliga el principio de paridad cuando la Constitución dice que los partidos tienen que promover el principio de paridad. ¿Obliga, vincula o es solamente una declaración de buenas intenciones que se puede cumplir o no cumplir? O sea, ¿hay una opción de decir no lo voy a cumplir? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque la Constitución no nos dice cómo hacer efectivo el principio de paridad, solo lo reconoce. Pero si nosotros partimos de la premisa de que esta Constitución es una norma jurídica, y no cualquiera, sino norma suprema, estamos diciendo vincula, obliga. ¿Y cómo hacemos efectivo el principio de paridad? Pues ahí es donde hace falta la intervención, en primer lugar, del legislador, regulando cómo hacer efectivo el principio de paridad. Y si no lo hace el legislador, entonces tendrían que entrar a hacerlo los jueces que interpreten la Constitución, que es lo que se ha venido haciendo en la materia electoral, aunque eso luego se cataloga como activismo judicial. O sea, es que el juez crea normas a partir de un principio de la Constitución, cuando quien lo debería hacer es el legislador, claro, pero es que si quien lo debería hacer no lo ha hecho, lo que no nos podemos conformar es con quedarnos en la nada, ¿no? Tiene que haber un órgano responsable. Y en ese sentido, el juez intérprete de la Constitución ha asumido esa labor. La Constitución no es un catálogo de buenas intenciones, la Constitución es norma, vincula, obliga. En el sistema de fuentes no solamente es una norma, es la norma suprema de una nación. Condiciona la validez de todos los demás componentes del ordenamiento jurídico. Además, con el neoconstitucionalismo hemos rematerializado a la Constitución. La Constitución no solo regula cuestiones políticas. La Constitución ahora es un texto que contiene también normas sustantivas, normas materiales, valores, principios, derechos, ¿no? Hemos entrado, ¿no?, a entender a la Constitución también desde esa perspectiva, una norma que regula cuestiones materiales. Y es lo que le llamamos la fórmula garantista de la Constitución, ¿no? Tiene esa finalidad garantista, limita el ejercicio del poder reconociendo y garantizando derechos. Y cuando en la Constitución se incorporan derechos, se incorporan principios, entonces incorporamos de cierta manera una cierta moral en la Constitución, ¿no? Aunque desde luego no puede haber una Constitución militante, ¿no? No podemos decir, es que es una moral de derechas o una moral de izquierda, ¿no? Es una moral general la que se incorpora a la Constitución. Ahora, la Constitución tiene que aplicarse directamente, claro, es norma, vincula directamente, no hace falta que el legislador la regule, no hace falta que el legislador regule el principio de paridad para que el principio de paridad obligue al Estado y a los particulares incluso, pero principalmente al Estado. Vincula directamente y además tiene que ser garantizada, defendida.
y no de cualquier manera, sino judicialmente. Tiene que haber una defensa judicial de la Constitución para que realmente tomemos en serio la fuerza normativa de la Constitución. La Constitución es exigible y es exigible directamente ante los órganos judiciales. Y eso lo empezamos a ver en los Estados Unidos de América, ¿no? Donde se creó una justicia constitucional, no tanto una jurisdicción constitucional, pero sí una justicia constitucional, porque, claro, introdujeron esa facultad de los jueces ordinarios de inaplicar una ley contraria a la Constitución. No crearon jurisdicción. ¿Puede haber justicia constitucional sin jurisdicción? Estados Unidos nos dice que sí, no tienen un tribunal constitucional. Todos los jueces pueden llevar a cabo esa depuración del ordenamiento jurídico o esa defensa de la supremacía normativa de la Constitución. Europa sí crea una jurisdicción constitucional, un tribunal constitucional, eso nos viene de Europa, ¿no? Que puede declarar la invalidez de una ley en casos abstractos, a través del recurso de inconstitucionalidad. Ahora, una cosa no quita la otra. El hecho de que exista un tribunal constitucional en los sistemas europeos no significa que los jueces ordinarios no estén también vinculados por la Constitución y no tengan que interpretar y aplicar la Constitución también. O sea, pueden interpretar y aplicar. Lo que no puede hacer un juez en un sistema como el europeo es inaplicar leyes por ser contrarias a la Constitución, porque su jurisdicción es concentrada ante el Tribunal Constitucional. Y luego, el neoconstitucionalismo también pone en el centro la rigidez constitucional, que significa que el procedimiento de reforma de la Constitución es distinto al procedimiento de reforma de una ley. Más rígido, más complejo. Y eso en México está en el artículo 135 de la Constitución, en donde vemos que es un procedimiento diferente al de reforma de la ley, aunque menos rígido que en otros sistemas en los cuales se pide incluso una consulta popular, un referéndum para ratificar una determinada reforma, aunque haya tenido las mayorías en el Parlamento. Entonces, el neoconstitucionalismo nos habla de nuevos anclajes, ¿no? Es diferente al positivismo, tiene una visión distinta, presupuestos más distintos, ¿no? Reafirma la fuerza normativa de la Constitución, reafirma que la Constitución es vinculante, reafirma que en la Constitución no solo habla de política, la Constitución tiene una nueva materia, rematerializa la Constitución, nos dice que la Constitución puede ser controlada por jueces constitucionales, pero que también los jueces ordinarios tienen que interpretar y aplicar la Constitución, pues es norma. Entonces vemos cómo el neoconstitucionalismo, al cual atiende, ¿no?, ese principio de ponderación, alude a una nueva visión del Estado de Derecho que pone en el centro a la Constitución. O sea, el Estado de Derecho ha sido Estado legal de derecho y luego Estado constitucional de derecho. El neoconstitucionalismo, desde luego, forma parte del Estado constitucional de derecho. Pero la diferencia quizá con el Estado constitucional de derecho tal cual es que aquí se hace el énfasis, se pone en el centro a la Constitución sobre las demás normas jurídicas. La Constitución es el centro, es el fundamento de todo, pero hablamos de una Constitución que está pensada en términos de principios constitucionales que se van a interpretar y a aplicar. Quizás eso es como lo más definitorio del neoconstitucionalismo. Es un derecho o es una visión principialista de la Constitución. Y en lo electoral en México se ha venido hablando de eso, de la justicia electoral principialista. O sea, aquella justicia que resuelve quizá no bajo el método de la subsolución, que es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el derecho penal, sino que resuelve bajo el método, en caso de límites, de restricciones de los derechos o conflictos de derechos, va a resolver conforme al método de la ponderación. Entonces, a eso nos lleva, ¿no?, el neoconstitucionalismo. Es una nueva forma de ver a la Constitución, es una forma de poner a la Constitución en el centro del Estado de Derecho, pero una Constitución cuyo contenido principal van a ser los principios
constitucionales. Ahora, cuando hablamos de esta nueva forma de ver a la Constitución, nosotros vamos a encontrar, ¿no? Estas diferencias. Ya les digo, el Estado de Derecho ha tenido estas dos etapas. Estado legal de derecho, en donde la primacía la tiene la ley y el criterio de validez del derecho es un criterio formal. La ley es válida si es aprobada por las autoridades correspondientes siguiendo el procedimiento establecido con independencia del contenido. En cambio, en el Estado constitucional de derecho se exige una coherencia de la ley con la Constitución, pero no con cualquier parte de la Constitución, sino con las reglas, con los principios que integran a la Constitución, que son las normas sustantivas de la Constitución. Se exige que la ley también tenga un contenido, algo que no se exigía en el Estado legal de derecho. En el Estado legal de derecho hay una sumisión del juez a la ley. El juez tiene que ser sumiso a la ley, es más, Montesquieu decía, el juez tiene que ser la boca inanimada que pronuncia la palabra de la ley. En cambio, en el Estado constitucional de derecho se le da una facultad al juez, una facultad de revisión crítica de la ley. Juzga la ley a partir de la Constitución. Y es ahí donde se dicen, entonces en el Estado constitucional de derecho, ¿el juez está por encima del legislador? Son las grandes preguntas que ahorita con la reforma electoral hemos estado atendiendo, ¿no? Y dices, no, es que ahora el órgano judicial, el tribunal electoral, solamente va a poder hacer interpretación gramatical de la ley, algo que existió, como nos decía el profesor Fernando Rey, con los jacobinos, después de la Revolución Francesa, volvemos entonces al siglo XVIII, donde el juez es la boca que pronuncia la palabra de la ley. O estamos dentro de un Estado constitucional de derecho en donde a los jueces se les da esa facultad, esa competencia de ajustar a la ley conforme a la Constitución. Y no para darle un mayor poder al juez, no se trata de ponerlo por encima del legislador, sino para hacer ese juego de pesos y contrapesos. En el Estado legal de derecho, el Estado se rige principalmente por reglas. Si ustedes revisan el Código Civil, el Código Penal, van a encontrar reglas. Hay algunos principios, pues habrá algunos principios que se pueden encontrar, pero generalmente son reglas. En cambio, en el Estado constitucional de derecho prevalecen los principios. Ahora, ¿cómo resolvemos los asuntos en un Estado legal de derecho? Generalmente lo vamos a hacer mediante la técnica de la subsunción. En el Código Penal vamos a ver, aplicamos subsunción. En cambio, en un Estado constitucional de derecho, a partir de la Constitución se comienza a hablar de ponderación. Y es ahí donde entramos a la línea desarrollada por Robert Alex, con relación a cómo él entiende, ¿no? esa ponderación cuando comenzamos a interpretar y aplicar la Constitución. Una Constitución que no solamente es forma, una Constitución que tiene un contenido, y es un contenido amplio en materia de derechos. Es ahí donde se van a encontrar algunas problemáticas, ¿no? Hay problemas al momento de interpretar esta Constitución desde esta nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque la Constitución, como nos dice Robert Alexy, generalmente va a tener un contenido a base de reglas y de principios. Pero en materia de derechos, si ustedes ven incluso la Constitución mexicana, van a encontrar que generalmente vamos a encontrar más principios que reglas. Entonces, en el Estado actual, el Estado constitucional actual está compuesto por reglas y por principios. Las leyes, las normas legislativas son generalmente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos son prevalentemente principios. Por ello, es importante distinguir entre reglas y principios. Y al distinguir entre reglas y principios, parece que estamos distinguiendo la interpretación de la ley de la interpretación de la Constitución. ¿A una ley se le puede interpretar de manera literal? Probablemente tampoco, ¿no? Probablemente no podemos hablar solamente de interpretación literal.
O sea, hay distintas técnicas de interpretación. Y a una constitución, pues la vamos a tener que dar una interpretación ahí sí más basada en principios. Ahora, ¿qué podemos decir con relación a las reglas y principios que están en la Constitución desde la perspectiva de Robert Alexy? Ya ven, hemos venido haciendo una evolución, ya no solamente hay leyes, ahora ponemos en el centro de la Constitución, ya esta no se ve solo desde el ámbito formal, sino también desde el ámbito del contenido. En el contenido, la Constitución lo que nos dice es que su contenido es particular, hay más principios que reglas. Si nosotros vamos al Código Penal, probablemente encontremos reglas. En cambio, en la Constitución van a haber principios también y vamos a ver cuál es la diferencia entre reglas y principios. ¿Qué son las reglas? ¿No? ¿Cómo podemos definir a las reglas? Fíjense, Robert Alexy define a las reglas como mandatos definitivos. Dice, las reglas son aquellas normas que contienen mandatos definitivos. Cuando se tipifica un delito en el Código Civil, ese es un mandato definitivo. Cuando se dice quién comete el delito de robo, ese es un mandato definitivo. Hay una tipificación, no es, o sea, se cumple o no se cumple con el supuesto que dice la regla y se aplica una consecuencia jurídica o no. El texto de la regla siempre va a permitir advertir cuál es el supuesto que están regulando y cuál va a ser la consecuencia jurídica que va a ir aparejada a este supuesto. Una regla se cumple o no se cumple. Es así, es tajante, no son mandatos definitivos. Constan de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. Su texto, el texto de una regla permite advertir claramente qué es lo que estamos regulando y cuál es la consecuencia jurídica de eso que estamos regulando. Entonces, aquí lo importante es saber si la regla es válida o no es válida. Si es válida, tenemos que hacer lo que la regla exige. Por ejemplo, si una norma nos dice matar a otro con alevosía es homicidio calificado, castigado con una pena de prisión de tantos años. La regla esa es una regla. Matar a otro con alevosía es homicidio calificado y se castiga con pena de prisión de 5 a 10 años. ¿Qué es lo relevante de este asunto? Entonces, de este caso individual, pues va a ser determinar si una persona mató a otra con traición, sobre seguro. Y aquí lo que haríamos es una subsunción. ¿Se cumple o no se cumple la regla? Mató a otra persona con alevosía, mató a otra persona con ventaja, mató a otra persona con traición, sobre seguro. Sí, no. No podemos decir medio, tenía la intención, medio no la tenía. No, es ¿se cumple o no se cumple? Y si se cumple el supuesto de hecho, entonces vamos a aplicar la consecuencia jurídica, que sería la pena de prisión. Y esto con independencia de si la persona practicaba la religión evangélica o la religión musulmana. Con independencia si la persona llevaba el cabello amarillo o lo llevaba castaño. Aquí lo importante es determinar si se cumple o no con el supuesto de hecho de la regla. Una regla es clara. ¿Se cumple sí o no? No hay ambigüedades, ¿no? Es un mandato definitivo, nos dice Robert Alexy. Las normas redactadas, en cambio, las normas redactadas bajo la forma de principios, que son generalmente las normas constitucionales, no tienen un supuesto de hecho determinado ni una consecuencia jurídica. O si lo tienen, son demasiado ambiguas o demasiado amplias, vagas. Un principio no va a tener esa misma conformación o esa misma naturaleza de las reglas. No son mandatos definitivos, sino que Robert Alexy nos dice, los principios son mandatos de optimización. Son normas que ordenan que algo va a ser cumplido en la mayor medida de lo posible. En el caso de una regla, no matar a otro con alevosía constituye homicidio calificado. Es una regla, se cumple o no se cumple, mató o no mató a otro con alevosía, ¿me pruebas eso o no? Y subsumimos. En cambio, en el caso de un principio, dice, no es que se cumpla o no, es que puede ser cumplido o no en la mayor medida de lo posible si existen las posibilidades para cumplir ese
principio. Pueden cumplirse en diferente grado. Y las medidas de su cumplimiento van a depender de las posibilidades reales o fácticas. Por ejemplo, la norma que establece que las obligaciones contractuales deben cumplirse de arreglo con la buena fe. ¿Eso es una regla o es un principio? ¿Qué creen? ¿Es una regla o un principio? Las reglas y principios son normas, ambos. Lo que pasa es que en el caso de las constituciones, lo que se nos establece principalmente por el neoconstitucionalismo es que hay una gran cantidad de principios. Nos dice, la constitución es generalmente principios. Incluso se nos dice, detrás de una regla puede haber un principio. Y claro, entonces todo es ponderable. No es que no podemos entrar entonces en la Constitución en si se cumple sí o no, todo lo vamos a entrar a ponderar en la mayor medida de lo posible. Entonces, esa es la problemática a la que nos lleva, ¿no? Esta forma de ver a la Constitución, que es el neoconstitucionalismo. Cuando se nos dice las obligaciones contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe, ¿esto creen que tiene una estructura de regla o una estructura de principio? Yo creo que sería más un principio. ¿A qué nos referiríamos con buena fe? Exacto. En la mayor medida de lo posible, ¿verdad? Exacto, es un principio, ¿no? Las obligaciones contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe. Tiene estructura de principio, porque aquí no hay supuesto de hecho, no hay una definición de una situación en la que puede hallarse una persona o una cosa, y no hay una consecuencia jurídica que se derive de ese supuesto de hecho. Entonces, la norma no establece con claridad lo que se debe hacer, como bien lo dices, ¿qué significa la buena fe? ¿Qué es la buena fe? Nos aproximamos a ese concepto de buena fe bajo la investidura de un principio. Hay que dotar de un contenido y se puede cumplir en mayor o menor medida. Entonces, es distinto cuando aplicamos una norma que cuando aplicamos una regla. Las reglas se cumplen sí o no. Los principios se cumplen en la mayor medida de lo posible. Para aplicar una regla hacemos uso de la subsunción, que es el silogismo deductivo de la deducción, ¿no? La técnica de aplicación de la regla es distinta a la técnica de aplicación de los principios. ¿Qué vamos a determinar si aplicamos una regla como esta que yo les mencionaba de manera reciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para aplicar esa regla que nos dice que matar a otro con alevosía es homicidio calificado? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a determinar si un caso encaja o no dentro del supuesto de hecho. Vamos a hacer encajar, esa es la subsunción, subsumimos. Encaja el caso, sí, aplicamos la consecuencia. Es la técnica, la subsunción de introducir entonces un caso individual en una regla general y abstracta. O sea, el que mata a otro con alevosía comete el delito de homicidio calificado. Eso es general, es abstracto. Vamos a ver si Juan le quitó la vida a Pedro con ventaja, si encaja o no dentro de homicidio calificado. Hay que introducir un caso individual dentro de la regla general y abstracta. Y si embona, entonces vamos a aplicar una determinada solución normativa. Esa es una regla. ¿Se cumple o no se cumple? Si se da el supuesto de hecho, se debe aplicar entonces la consecuencia jurídica. Con lo cual la subsunción se plantea en esos términos que les digo, sí o no. Las reglas se aplican bajo el esquema de todo o nada. No es que medio puedo cumplir, no. Es todo o nada, o se cumple o encaja o no encaja. Es si X, entonces Y. Ese silogismo deductivo, la premisa mayor es la norma, la premisa menor los hechos. Si los hechos encajan dentro de la norma, premisa menor dentro de premisa mayor, conclusión lógica necesaria. Es un silogismo, lo que se le aplica en la subsunción. ¿Podemos aplicar silogismos en el caso de la Constitución? ¿Hay reglas en la Constitución? Claro, hay reglas en la Constitución. La Constitución tiene reglas, pero lo que nos dice el neoconstitucionalismo es cuando hablamos de derechos, generalmente son principios.
y todo se va a poder ponderar. Por eso no hay nada absoluto de sí o no. Todo es ponderable. Hubo un caso muy particular en lo electoral que se dio en el proceso 2017-2018. Algunos partidos políticos no alcanzaron el 3%. Ya ven que hay una regla en la Constitución que dice que para que un partido conserve su registro, debe alcanzar el 3% en alguna de las votaciones de diputados, de senadores o de la presidencia, federales. Y el PES, en este caso era el Partido Encuentro Social, ¿no? No alcanza el 3%. Y me acuerdo de ese asunto, porque el magistrado era materaponente y me invitó yo creo que esto ni lo tengo conectado. ¿Ahora me escuchan? Iba a leer esa sentencia que él era un proyecto que lo circularon. Cuando no circulaban los proyectos, me acuerdo que en Aristegui Noticias salió, el magistrado está el caso de tal manera. A ver, miren, si en la Constitución hay una regla que les dice que los partidos políticos tienen que alcanzar el 3% de la votación en alguna de las votaciones federales para mantener el registro, y el partido político no alcanza el 3% en ninguna, ¿ahí qué hacemos? ¿Ponderamos o subsumimos? Si es regla, subsumimos. ¿Alcanzó el partido el 3%? No. Se le aplica la consecuencia, pierde el registro. Si la regla dice, aquel partido que no alcanza el 3% pierde el registro, o caso a contrario es eso, para que los partidos conserven su registro necesitan alcanzar al menos el 3% de los votos en alguna elección federal. Entonces, nosotros traemos el caso individual. Partido Encuentro Social. ¿Alcanzó el 3% en la votación de diputados? No. En la de senadores tampoco. Y en la presidencial menos. Entonces, no embona dentro del supuesto de la regla. ¿Le aplicamos la consecuencia de que pierde el registro? Sí, no, sí. Eso es un caso que se resuelve así, pero el magistrado dijo, muy neoconstitucionalista, dice, es que detrás de la regla hay un principio. Y el principio es el de participación. O sea, lo que daba a entender es, hubo un 2.5% de votantes en la Cámara de Diputados del PES. Esos electores votaron y el PES traía diputados porque iba en coalición. No por sus votos directos, sino por la coalición. Entonces dijo, pero hay algunos representantes del Partido Encuentro Social, y como hubo un porcentaje de ciudadanos que le votaron, esos ciudadanos merecen tener a sus representantes de este partido político. No le podemos quitar el registro. En atención al derecho de participación política de aquellos electores que votaron, pero ese no es quizás ese no es el espíritu de esa regla del 3%. El 3% lo que pide es que por lo menos tengan ese apoyo del electorado. No está viendo de que si hubo un 2.5% que sí lo apoyó, un 2.9% de que apoyó ese partido. No, es que si no llegan al 3, ¿se aplica la regla sí o no? Y ahí el magistrado quería, ¿no?, hacer detrás de la regla hay un principio, como los neoconstitucionalistas, que el neoconstitucionalismo lo dice, detrás de una regla hay un principio, detrás de la abolición de la pena de muerte. Es una regla. Si la Constitución dice se prohíbe la pena de muerte, eso no es un principio. ¿Eso se cumple sí o no? Hay un principio detrás. Y claro, el peligro que corremos cuando decimos detrás de la regla hay un principio, entonces todo es ponderable, no es absoluta la regla. Y la regla muchas veces protege derechos. O sea, Ferraioli nos habla del constitucionalismo garantista, no de principios, sino de reglas que protegen. Y ese es un ejemplo de una regla que garantiza derechos. Pero si lo hacemos, de si se cumple en mayor o menor medida, entonces pueden haber casos en los cuales se permita la pena de muerte, porque haya un principio que ponderar con la regla, ese es el gran problema del neoconstitucionalismo, que nos dice, es que si, fíjense, hay un debate que ustedes pueden ver en YouTube y les va a encantar, estoy segurísima, entre Manuel Atienza y García Amado, tan citado en esa reforma electoral. Juan Antonio García Amado y Atienza tienen un debate de principialismo y, a ver, ahora les digo el nombre exacto porque eso lo hacen siempre como a modo de dúo Pimpinela en Castilla-La Mancha. Les voy a pasar la liga por el chat.
para que vean cómo a veces llegamos a los extremos cuando en el neoconstitucionalismo, aunque yo en gran parte sí pues comulgo con muchas de sus ideas. Atienza versus García Amado, Justicia Toledo. A ver si encuentro la liga. Aquí es. Ponencia contra ponencia, Manuel Atienza y Luis Amado en la edición del título de especialista en justicia constitucional. Les voy a pasar la liga para que son criterios que muchas veces como García Amado García Amado es positivista, y muchas veces hace ver eso de que a veces, en algunas ocasiones caemos en el extremo y en el ridículo, ¿no? Decir, detrás de la regla hay un principio y si no te gusta este principio te saco este otro principio, ¿no? Aquí pueden ver, y hay otras también ponencias, contraponencias que tienen en YouTube ellos dos, y los pongo como ejemplo porque de verdad tienen una agilidad mental envidiable. Atienza y García Amado son maravillosos. Atienza dice que no es neoconstitucionalista, él es más post-positivista, y García Amado es sumamente positivista. Entonces, ahí les invito a que lo vean para que entiendan, ¿no? Esto de cómo entra en conflicto la cuestión de reglas con principios. Y cómo a veces a través de las reglas sí se pueden garantizar derechos, no siempre se tienen que garantizar a través de principios. Y cuando se hacen a través del principio, muchas veces podemos caer en el absurdo. Como esta regla del 3%. El 3% te dice lo que es. No hay que darle más vuelta. No alcanzó el 3%, pierde el registro. Es así que se aplican las reglas. No me busques un principio detrás de la regla, porque probablemente ahí ahí sí entra un cierto activismo judicial. ¿Quién dice que existe ese principio? El juez electoral. La Constitución no habla de ningún principio detrás de la regla. Es más, si vamos a los debates constituyentes de ese artículo, bueno, de la reforma, porque no es de 1917, sino de que cuando se reformó, yo creo que jamás se habló de que hay un principio detrás del 3%. Entonces, es ahí donde podemos caer, ¿no? Un poco en el absurdo, aunque en otros casos, ese juego de principios sí nos permite avanzar en materia de derechos. Y un ejemplo de ello es el voto en prisión preventiva. Ustedes saben que en México, la Constitución en el artículo 38 establece una regla y dice, a partir de auto de formal prisión, se suspende la ciudadanía. Esa es una regla. Eso no es un principio, esa es una regla. ¿Se cumple o no se cumple? Hay vinculación a proceso, suspensión de la ciudadanía. Se cumple. No hay vinculación del proceso, pues no hay suspensión de la ciudadanía. No sé si me explico. Ese es un ejemplo de regla pura y dura. ¿Se tiene que cumplir o no? Llega un caso al Tribunal Electoral y le dicen, a ver, nosotros estamos sujetos a proceso desde hace 16 años. 16 años en prisión preventiva. Sujetos a proceso privados de libertad, porque pueden estar sujetos a proceso en libertad condicional, ¿no? Pero los ponen sujetos a proceso en prisión preventiva. Tenemos 16 años en prisión preventiva y en esos 16 años no se nos ha permitido votar. El INE ha violado, por ser omiso, por no llevar el voto a la prisión preventiva, nuestro derecho a votar. Eso fue un caso sumamente complicado que le llega al Tribunal Electoral. Si el tribunal fuera un tribunal formalista, aplica la regla. Se va a la Constitución, dice, a ver, están sujetos a proceso. No pueden votar. ¿Y qué dice la Constitución? Dice, se suspende la ciudadanía a partir de vinculación a proceso. ¿Están dentro de la regla, sí o no? Porque la suspensión de la ciudadanía es suspensión de derechos políticos. ¿Qué es lo que les caracteriza a ustedes como ciudadanos? ¿Qué hace que Jorge Antonio sea diferente a mí? Que yo no soy ciudadana mexicana y él sí. ¿Qué significa eso? Que él puede votar, ser votado, entre otros derechos político-electorales, y yo no. Tengo otros derechos menos los derechos políticos. Entonces, si el tribunal aplica la regla tal cual, ¿no? En un sistema positivista, dice, a ver, estas personas están sujetas a proceso, ergo aplicamos la consecuencia jurídica, no son ciudadanos, mientras estén sujetos a proceso tienen suspendida la ciudadanía. Y eso significa que no pueden votar ni ser votados. No se puede llevar el voto a la prisión preventiva. Ergo, el tribunal no lo hizo así. No obstante, el tribunal no aplicó un positivismo. El tribunal ha sido principialista y en esta integración ha sido muy principialista, diría yo muy neoconstitucionalista quizá.
¿Y qué dijo el tribunal? Dijo, ok, la Constitución tiene esa regla, pero en el artículo 20 de la misma Constitución hay un principio que es el de presunción de inocencia. Y yo voy a aplicar esa regla conforme a ese principio. Y voy a decir que una persona sujeta a proceso tiene presunción de inocencia. Y entonces no le puedo suspender la ciudadanía porque es inocente. Pero la Constitución no dice eso. La Constitución literalmente te dice que se le suspende la ciudadanía, pero si nosotros aplicamos la regla tal cual, no promovemos derechos. Para adelantarnos en el derecho, para dar el paso a la inclusión, a la integración, hay que interpretar la regla conforme a un principio. El tribunal ha sido sumamente neoconstitucionalista. En este caso, que es para reconocer derechos, yo lo aplaudo, y digo, ¿qué? O sea, imagínense, y no interpretó una ley, no era una regla que está en la ley, es una regla que está en la Constitución. Y la interpreta conforme a la Constitución. Hizo un control de constitucionalidad de la Constitución. Pero no sé, o sea, poco se habla de eso. ¿Puede un tribunal hacer un control de constitucionalidad de la Constitución? Y aquí el tribunal lo hace, hace un control de constitucionalidad de la Constitución. Y a partir de ese momento tampoco es otra cosa que no sea de lo que no se ha hablado, y a mí la verdad es que me encanta que lo haga el Tribunal Electoral, ¿no? Y dices, wow, y es un tribunal constitucional. ¿Y qué más hizo? Inaplicó una parte de la Constitución. Esa regla de la Constitución hoy día no tiene aplicabilidad. ¿Por qué? Porque todas las personas en prisión preventiva en México van a poder votar a partir de 2024. A partir de esa sentencia, el tribunal dijo, todas las personas que estén sujetas a proceso en prisión preventiva, es decir, que no tengan una sentencia en su contra, por el principio de presunción de inocencia, miren cómo los principios son sumamente fuertes para decidir, van a poder votar en 2024. No solamente los dos demandantes que vinieron ante mí, todos. Y eso quiere decir que ese artículo 38, fracción segunda de la Constitución, hoy día está ahí como letra muerta. No se puede aplicar. Porque ya no se suspende la ciudadanía a partir de vinculación a proceso. ¿Quiénes tienen todavía suspendida la ciudadanía? Las personas condenadas. ¿Por qué no ha llegado un asunto al tribunal de una persona que sea condenada y que le vaya a decir, oye, yo estoy cumpliendo una condena por un delito de homicidio y no me dejan votar? Fíjense, si llegase ese asunto al tribunal, el tribunal se iría igual al artículo 38, y el artículo 38 dice, las personas que están purgando una pena de prisión privativa de libertad también tienen suspendida la ciudadanía. ¿Podría encontrar algún principio, al igual que lo hizo en la prisión preventiva, para que esa regla no se aplique? Si llega el asunto, yo creo que sí. ¿Y cuál sería el principio? La reinserción social, que está también en el artículo 18 de la Constitución. Porque si yo quiero reinsertar a un individuo que está en prisión, yo quiero que salga reinsertado en las condiciones de prisión que tenemos, ¿no? Pero le estoy diciendo, tú no eres ciudadano. Ah, pero tienes que salir reinsertado. Por reinserción social, las personas que están cumpliendo una condena deberían también tener esa participación en los asuntos políticos del país a través del voto activo, claro que sí. Y probablemente si el asunto llega al tribunal, con esta integración, el tribunal probablemente decía que sí, pero no le ha llegado un litigio, o sea, no lo puede hacer el tribunal si no le llega un caso en concreto. Pero esto se los pongo de ejemplo para que ustedes vean cuál es la dimensión de juzgar con base en principios. Si nosotros considerásemos que la Constitución es regla, son solo reglas, no podríamos hacer una interpretación como esa del voto en prisión preventiva. No cabría una interpretación. ¿Por qué? Porque la regla está clara, se cumple o no se cumple. En cambio, el principio es el que nos permite hacer un juego más amplio. Ahora, que me digan que detrás de una regla hay un principio, ese es neoconstitucionalismo puro y duro. Aquí no lo dijeron, no. Lo quisieron decir en el 3%, que dijeron, detrás del 3% que es una regla hay un principio. Aquí no es eso, aquí ponderan, como que ponen en la balanza el regla y principio. Y dicen, las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, a pesar de la prohibición de la Constitución, porque están bajo el paraguas de la presunción de inocencia. Para que ustedes vean que es diferente juzgar con base a las reglas y juzgar con base a los principios. Y cómo la Constitución es la que nos permite hacer el juego con base en los principios.
Entonces, cuando nosotros aplicamos principios, no aplicamos esa técnica de sí o no. Cuando aplicamos principios, como nos dice Robert Alexy, y principalmente en materia de derechos humanos, entonces nosotros vamos a intentar, ¿no? Establecer esos principios o intentar realizar esos principios en la mayor medida de lo posible. Son mandatos de optimización, no son mandatos imperativos, son mandatos de optimización. Los vamos a aplicar en la mayor medida de lo posible. Y cuando hay un conflicto, cuando no sabemos si se cumple o no el principio, vamos a ponderar, no vamos a subsumir. Se pondera, no se subsume, en el caso de los principios. Por ejemplo, le voy a enseñar algunos ejemplos de normas constitucionales que tienen la forma de principios y otras que tienen la forma de reglas. Ejemplo de normas que contienen estructura de principios, ¿no? Cuando decimos toda persona tiene derecho a la educación, eso es en la mayor medida de lo posible. No es una regla en sí, es un mandato de optimización. Se pretende, ¿no?, que todas las personas tengan el derecho a la educación. ¿Pero qué significa? ¿Que el Estado tiene que pagar toda la educación? Si todas las personas tienen derecho a la educación, ¿todas pueden ir a la universidad? ¿Todas tienen que ir a la universidad? ¿El Estado tiene que asumir? Hay que darle un contenido. El principio de igualdad, ¿no? Es eso, es un principio. Se cumple en la mayor medida de lo posible. La paridad. ¿Qué es la paridad? Dice, era un mandato de paridad en México. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es? ¿La paridad es poesía? ¿Es una declaración de buenas intenciones? ¿O es que un órgano debe estar integrado por 50% mujeres, 50% hombres? Y hoy las personas no binarias nos rompen el esquema, porque no se identifican ni como mujeres ni como hombres. Y hay que replantearnos todo lo que veníamos construyendo. Si la Constitución nos dice que se reconoce el principio de paridad, hay que hacerlo efectivo en la mayor medida de lo posible. ¿Quién va a hacer esto? Pues el legislador tendría que entrar a hacer esa regulación, porque es el primer órgano obligado por la Constitución. Pero como les digo, cuando no lo hace el legislador, cuando no hay una ley que probablemente no va a poder visionar todo, claro que los jueces deben tener una facultad de interpretar esos principios. Porque probablemente la ley no iba a pensar que iban a venir personas no binarias. Y que te iban a decir, oye, si es 50% mujeres, 50% hombres, ¿dónde estoy yo? Cuando la ley no lo plantea, entonces no le podemos dar una solución porque el legislador no lo reguló. No, es que el órgano judicial tiene que entrar a interpretar. Y va a interpretar conforme a principios. Paridad, igualdad, no discriminación. Esa es como la magia, ¿no?, de poner en el centro a la Constitución. Pero hay reglas también en la Constitución, ¿no? En la Constitución, por ejemplo, nos dice, no puede librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella. O sea, esa es una regla. Si no hay denuncia ni querella, ni es la orden de autoridad judicial competente, no hay orden de aprehensión. ¿Se cumple o no se cumple? Subsunción. Entonces, aquí es como quizá más fácil de aplicar, pero no necesariamente garantista, como sucedía en el caso de la regla del voto de las personas en prisión preventiva, sujetas a proceso más que todo, porque no tenían que estar necesariamente en prisión preventiva, sino estar sujetas a proceso, incluso bajo libertad condicional, para tener suspendida la ciudadanía. Eso no es garantista. Todo lo contrario, es restrictiva de derechos políticos. Entonces, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su máxima responsabilidad. Esa es una regla, es una obligación. ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, para que vean ustedes que hay reglas y hay principios en la Constitución. Pero cuando se trata de derechos, lo que nos dice Robert Alexy es la mayor parte de las normas que regulan derechos constitucionales son principios. Y se van a cumplir en la mayor medida de lo posible. Y cuando tenemos que interpretar esos principios, entonces vamos a utilizar la técnica de la ponderación, ¿no? Eso es más o menos lo que se nos dice. Y cuando hay un conflicto de principios, pues vamos a tener que recurrir a la ponderación incluida en el test de proporcionalidad.
Entonces, ustedes han escuchado hablar del test de proporcionalidad. ¿Cuándo se aplica el test de proporcionalidad? Cuando entran en conflicto dos derechos bajo la forma de principios, la libertad de expresión y el derecho al honor. Son dos derechos que están en la Constitución, pero son principios. Bajo la forma de principios se ponderan, ¿no? Eso es lo que nos dice esta doctrina, ¿no? O cuando restringimos un derecho, cuando limitamos un derecho, hay que ver si es proporcional o no. Que aplicar un test de proporcionalidad. Cuando decimos, para ser diputado debes tener una residencia, o para ser consejero del INE hay que tener una residencia efectiva de 5 años en el país. Eso llega al Tribunal Electoral y lo impugnan por inconstitucional y dice una persona que vive en el extranjero, a ver, yo vivo en el extranjero y me están impidiendo, soy mexicano de nacimiento, cumplo todos los requisitos menos el de la residencia efectiva. Y el tribunal tiene que entrar a ver si ese requisito de la residencia efectiva que está limitando el derecho de esta persona a ser consejero del INE es proporcional o no. Y ahí es donde se aplica, ¿no? Todo esto de lo que nos habla Robert Alexis del examen de proporcionalidad, del test de proporcionalidad, de la prohibición de excesos, ¿no? Para poder aplicar un examen, un test de proporcionalidad, debemos demostrar argumentativamente, y eso es lo esencial, es la argumentación. Un juez, ¿por qué tiene esa facultad? Porque es el sumo intérprete de la Constitución y lo hace un juez constitucional, un tribunal constitucional, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral en la materia electoral. Tiene que ir con un ejercicio argumentativo a comprobarnos por qué la restricción de un derecho es conforme a la Constitución o es contraria a la Constitución. Pero lo tiene que hacer con su argumentación a través de ese test de proporcionalidad que lleva incluida la ponderación. Se puede incidir, se pueden regular derechos, se pueden restringir, limitar derechos. Sí, miren que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos nos los dice. Se pueden restringir derechos, pero claro, tienen que cumplir esa restricción, lo principal, un fin legítimo. Satisfacer determinados intereses. No se van a limitar los derechos por limitar. Todos los derechos son limitables, excepto la prohibición de tratos crueles, inhumanos o de la tortura. Eso es lo que nos han dicho los tribunales regionales, tanto el europeo como la Corte Interamericana. Eso no se puede restringir nunca. No lo podemos, no hay nada que con lo que yo pueda ponderar el que torturen a una persona, nada. Es que lo torturé porque tenía secuestrado a 10 niños y queríamos encontrar a los 10 niños con vida. No me importa. Es que sabía que iba a haber un atentado a las Torres Gemelas donde murieron más de 2,000 personas. No hay nada con lo que yo pueda ponderar la prohibición de tortura. Eso han dicho los tribunales regionales. Entonces, cuando hay un conflicto entre derechos bajo la forma de principios o cuando estamos restringiendo, limitando un derecho para proteger otro derecho, vamos a utilizar el test o examen de proporcionalidad. Y aquí Robert Alexis nos dice lo siguiente. Para que la restricción de los derechos sea válida, para que una restricción de los derechos sea legítima, hay que utilizar este test de proporcionalidad que debe cumplir 4 elementos. Primero, que la restricción del derecho persiga un fin legítimo. Segundo, que la restricción del derecho sea idónea para alcanzar ese fin. Tercero, que sea necesaria para alcanzar el fin. Y 4, que sea proporcional en sentido estricto. Y ahí es donde ponderamos. Voy a poner ejemplos para que entendamos esto. Los 4 elementos de un test de proporcionalidad son estos. Cuando ustedes estudien las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte o incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a veces se saltan algunos de esos elementos. O a veces suman un elemento más y dice que la restricción del derecho está en una ley, principio de legalidad. Aquí no lo vemos, el principio de legalidad puede ser un elemento más. Y el primero a evaluar, ¿está esa restricción del derecho en una ley? ¿Sí o no? La Corte Interamericana nos dice, ese es el primer elemento. Si está en un reglamento, ya eso es inconvencional. Tiene que estar en una ley la restricción de un derecho para que sea general y abstracto. Tiene que perseguir un fin legítimo, ser idóneo, necesario y proporcional en sentido estricto. El Tribunal Electoral, si ustedes leen, por ejemplo, esa sentencia en donde el Tribunal Electoral mandata, ¿no? Entre otras cuestiones, que es el sub JDC 74 diagonal 74 diagonal 2023,
Y van a ver cómo aquí el tribunal hace un test de proporcionalidad para que vean cómo el tribunal aplica también test de proporcionalidad. Cuando la persona llega y le dice, a ver, yo vivo en el extranjero, pero quiero ser consejero del INE y me lo están impidiendo. Eso, ¿por qué? Porque la convocatoria dice que, a ver, porque la convocatoria dice que tengo que ser que tener una residencia efectiva en México, ¿no? Y miren ustedes cómo el tribunal aquí hace para evaluar si realmente esto es inconstitucional, hace un test de proporcionalidad siguiendo estos elementos que yo les estoy mencionando. Dice, ok, el requisito de la residencia efectiva para ser consejero del INE está establecido, dice el tribunal, ¿no? Dice, el actor es mexicano de nacimiento, con residencia en el extranjero, por lo cual considera que cuando la convocatoria pide una residencia efectiva, haber residido los últimos 2 años en el país, afecta su derecho, es una restricción de un derecho, ¿no? Entonces, dice el tribunal, vamos a ver si eso es constitucional o es inconstitucional. Entonces, esta es la regla. Ese es un principio, es una regla. Cuando te dicen, mire, para ser consejero del INE requieres lo siguiente, y uno de esos elementos es haber residido en el país, los últimos 2 años, ¿no? Ese es uno de los requisitos, haber residido en el país los últimos 2 años. Dice la sala, o sea, yo tengo que entrar a ver si eso es o no conforme a la Constitución. Es una restricción de un derecho. Sí, me están restringiendo a mí mi derecho a ser consejero, ¿no? Es un derecho de participación política, no electoral, pero sí político, porque no estás participando en una elección. Entonces, comienza a hacer ese examen y dice, ok, vamos a ver, aquí es donde se pide, ¿no? Ese es lo que se exige de los requisitos, haber residido en el país los últimos 2 años, esto está en una normativa, está en la convocatoria que expide la Cámara de Diputados, y Sala Superior dice, es infundado el planteamiento del actor, ya que la exigencia reclamada persigue, lo primero, un fin legítimo, lo que yo les decía, una finalidad legítima conforme a la Constitución. Sí, hay un fin legítimo conforme a la Constitución, consistente en que quien aspire a ocupar la función especializada electoral acredite contar con conocimientos de las condiciones políticas, sociales y económicas del país. Por eso se les pide residir con 2 años de antelación a la convocatoria, ¿no? Hay una finalidad legítima, no se pide de manera arbitraria. Ese es el primer elemento de un test de proporcionalidad. Y vean cómo el tribunal, y me encantó esta sentencia porque enumera los párrafos, me parece mucho más ordenado enumerar los párrafos, ¿saben? Esto lo hace la Corte Interamericana también. Aquí se va a varios párrafos justificando que esto persigue una finalidad legítima. Luego vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es la idoneidad. Es idóneo pedir, ¿no? Que una persona que aspire a la consejería del INE reside en el país con 2 años de antelación, y vemos a partir del párrafo 141, dice, asimismo se ha considerado que el referido requisito es idóneo debido a que existe una relación entre el requisito de residir 2 años antes del ejercicio del cargo y el fin constitucional que se busca, que es que conozca el entorno político, social, cultural, electoral de México. Es lograr que la persona que aspire a integrar una autoridad electoral conozca las particularidades, necesidades y problemáticas en una temporalidad determinada. Es necesaria la medida. ¿Qué significa que la medida sea necesaria? Que no exista otra, que sea la medida que cause un menor agravio, la menos gravosa. Es que hay otra medida con la que se puede conseguir que una persona conozca el entorno político electoral de México sin exigirle que viva en México 2 años antes. Hay una medida así, y dice el tribunal, no existe ninguna otra medida menos gravosa con la cual se pueda garantizar la residencia, así como el vínculo con la comunidad. Y tal y tal y tal, nos justifica, está argumentando el tribunal porque considera que es legítima, que es idónea y que es necesaria o menos gravosa. Y al final, pues tiene que advertir el tribunal en que es
en el examen de proporcional propiamente dicho, ¿no? Finalmente, al ponderar se ha establecido que esta exigencia resulta razonable y proporcional a buscar beneficiar a quienes tuvieron que dejar de residir en el lugar por motivos laborales, pero sin afectar de manera considerable la residencia efectiva, ¿no? Y ahí ven cómo hace ese test de proporcionalidad el Tribunal Electoral, para que vean que el Tribunal también hace test de proporcionalidad, ese mismo del cual nos habla Robert Alexy, ¿no? Y que tiene esos elementos que ustedes tienen que buscar siempre que exista la restricción de un derecho o un conflicto entre dos derechos constitucionales. Fin legítimo. Miren, aquí está, hay que determinar, ¿no? Esa es la medida, cuando el fin legítimo, lo que tenemos que hacer es eso, determinar si existen razones de orden constitucional o de orden legal que permitan que en una situación concreta cierta medida limite el ejercicio de un determinado derecho. Esa es la finalidad legítima. Hoy día ustedes están atendiendo una cuestión particular en México. Acaban de reformar la Constitución, lo hicieron con nocturnidad y alevosía, un partido político, ¿no? En el Senado, e introducen la ley 3 de 3 en el artículo 38 de la Constitución. Una persona violentadora o una persona que ha sido sentenciada por violencia de género o una persona deudora morosa alimentaria no va a poder ser candidato. No va a poder ser candidato electoral. ¿Hay un fin legítimo al impedir que una persona deudora morosa alimentaria sea candidato electoral? Eso es, si eso lo impugnan por inconvencional, por ejemplo. Fíjense, van ante la Corte Interamericana y dicen, México no me dejaron ser candidato porque debía la pensión alimenticia a mis 2 menores hijos. Y no tiene nada que ver lo electoral con que yo sea deudor moroso alimentario. Me están discriminando, me están violando el derecho, lo que quiera. Hay una finalidad legítima en impedir que una persona deudora morosa alimentaria sea candidato electoral. Miren cómo se une la moral con el derecho. Aunque no querramos, sí, porque esto no es una cuestión formalista únicamente. Es que estamos buscando, ¿no? Es que es una vía para premiar a la persona. Como le vamos a negar la candidatura, probablemente sí va a pagar. ¿Cuántos deudores morosos quieren ser candidatos? O lo que queremos garantizar es que quien llegue a un cargo electoral, a un cargo político, no sea deudor moroso, porque la persona deudora morosa alimentaria tiene una categoría moral que no queremos dentro de los cargos públicos. Hay que ver ahí cuál es la finalidad legítima. Eso es lo primero que deberíamos determinar. ¿Es legítima esa medida? ¿Persigue un fin legítimo conforme a la Constitución o conforme a la Convención? ¿Es idónea? O sea, ¿es eficaz para alcanzar el fin que perseguimos? Fíjense, en la idoneidad, Alexy nos dice, es su principio de idoneidad establece que el medio elegido es el más adecuado dentro de nuestras posibilidades fácticas, porque los principios se cumplen de acuerdo a las posibilidades. Y dentro de las posibilidades, ese es el medio más adecuado para alcanzar este principio, al que nosotros pretendamos alcanzar. Es necesario, quiere decir, cuando una medida es necesaria es la que causa una lesión menor. ¿Hay alguna otra medida que podríamos haber aplicado que cause una lesión menor? Alexy nos dice, este es un principio de la necesidad de un test de proporcionalidad. Debe entenderse como el mandato de optimización del medio más benigno de todos, el menos lesivo, a partir del cual se establece que el fin no puede alcanzarse de una manera que afecte menos al individuo. Es la manera que menos afecta al individuo. Y luego es la proporcionalidad en sentido estricto. Y aquí se debe investigar la existencia de un equilibrio entre la afectación del derecho del individuo y el grado de importancia que tiene para cumplir el objetivo que estamos persiguiendo con ese. Ahí ponemos en una balanza y nos dice Robert Alexy, pesos. Si nosotros tenemos un periodista que publica un libro diciendo que un juez estaba vendido al partido oficialista y que por eso no juzgó un determinado crimen, ¿qué estamos poniendo en esa balanza? La libertad de información del periodista versus el derecho de honor de ese juez.
Hay que irle dando pesos para ver cuál prima en el caso en específico, que esa es la ley del peso de Robert Alexy. La proporcionalidad en sentido estricto lo que nos dice es, cuando ya llegamos a este último elemento hay que poner una balanza e ir poniendo pesos conforme a argumentos, no arbitrarios, argumentos que me lleven a decidir si en ese caso concreto prima un principio o prima el otro, prima la restricción o no del derecho. Y eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo cuando hablamos de ponderación y de la aplicación de la regla de Robert Alexy, ¿no? La proporcionalidad en sentido estricto, el último elemento del test de proporcionalidad exige una ponderación. Miren, aquí les pongo un ejemplo. Una ley permite a la policía dispararle a una persona, incluso llegar a matarla, para proteger la propiedad privada de otra persona. Aquí estamos ponderando dos derechos, ¿no? El derecho a la vida y el derecho a la propiedad, ¿o no? ¿Qué derechos ponderamos ahí? Vida y propiedad, ¿no? La ley permite incluso matar a una persona para proteger la propiedad privada de otra persona. Si hacemos nosotros el test de proporcionalidad, dice, esta medida persigue un fin legítimo. ¿Es legítimo proteger el derecho de propiedad? Probablemente podríamos decir que sí, claro. El tribunal no puede decir solamente sí o no, tiene que argumentar porque es legítimo. Y ahí está cuando dicen, es que los tribunales son sumamente activistas, suplen al legislador. No, es que el tribunal decide con base a su argumentación. Lo que pasa es que no leemos las sentencias de los tribunales y no sabemos ni cómo argumentan, se argumentan bien, mal, nadie las lee y son públicas. Esa medida es idónea para proteger la propiedad privada. Hay una idoneidad, es decir, hay que dispararle a una persona que entró en una propiedad privada sin permiso del dueño. ¿Es idóneo para proteger la propiedad privada? Podemos llegar a concluir que sí. Es la menos lesiva, esa es la necesidad, es la medida menos lesiva para la protección del derecho a la propiedad privada. Y probablemente ahí la respuesta es no. Ahí se cae el test de proporcionalidad y quiere decir que la medida es inconstitucional. Porque ni llegamos a la balanza entre propiedad privada y vida, es decir, es que le vamos a quitar la vida a esta persona por proteger la propiedad, ahí la balanza se tuerce y dice, no, vida. O sea, puede haber un medio menos lesivo, no disparar hasta matarle, ¿no? No sé si ven, ¿no? el punto de esta cuestión. Por ejemplo, en España, y con este caso cierro, hubo un asunto bastante llamativo. Miren, una persona lleva su ordenador portátil, su computadora portátil a una tienda para que le arreglen la grabadora de video. No marchaba. Decía, es que se rompió, o sea, no sirve y quiero que me arregles la grabadora de video. Deja su portátil ahí. El encargado de la tienda le dice de informática, oye, ¿hay alguna clave para entrar aquí al ordenador? ¿Por qué? Porque al momento de cambiar la grabadora voy a tener que qué divertido, voy a tener que bajar unos archivos, o sea, voy a tener que reproducir unos archivos que tengas, pero si tienen contraseña no voy a poder hacerlo. Y le dice a la persona, la dueña del portátil, no, pues no tiene ninguna contraseña. Pues entra a cualquier archivo, la cosa es que yo quiero que me arregles mi grabadora. Entra el trabajador de informática, cambia la grabadora y cuando elige de los archivos más pesados, el archivo que reproduce contiene pornografía infantil. ¿Qué hace esa persona? Dice, o sea, son menores, es pornografía infantil, fotos, videos de niños. Entonces dice, pues llama a la policía y dice, a ver, tengo ese portátil, entren, ¿no? Y aquí hay pornografía. ¿La policía qué hace? La policía dice, ok, es pornografía infantil. Yo entro directamente al portátil y voy a ver los archivos. ¿Podía hacer la policía eso, sí o no? Necesitaba una orden judicial. Nadie puede ser molestado en sus personas, bienes, documentos, si no es en virtud de autoridad judicial. Lo mismo dice la Constitución de España que la mexicana. Necesitaba una orden judicial.
A este hombre lo comienzan a procesar y ¿qué dice su abogado? Ah, es que es prueba ilícita. Es ilícito lo que hizo la policía. No podía entrar directamente. Tenía que haberlo puesto a disposición judicial y que la autoridad judicial autorizara entrar, ¿no? ¿Y qué dicen en España? Incluso el Tribunal Constitucional. Llega el caso al Tribunal Constitucional. El tribunal dice, este es un caso de conflicto entre dos derechos. El de la intimidad, el de la privacidad, la vida privada de este individuo. Y por el otro, ¿qué creen que es el otro derecho que estaba en conflicto o principio? ¿Debido al proceso? No. Miren, yo tengo un portátil, veo que hay pornografía infantil, llamo a la policía dice este caso es sumamente relevante. Pornografía infantil. El interés superior del menor, puede ser. El principio del Estado de Derecho, no sé. Dice el Tribunal Constitucional, aquí tenemos interés superior del menor, el principio del Estado de Derecho versus la vida privada de este individuo. Porque la policía dijo, es que no fue inflagrante, desde luego, no es que yo vi que el hombre estaba cometiendo la pornografía directo, pero me llaman, es un caso de suma relevancia, yo no puedo perder el tiempo en que me den la orden judicial y que esta persona escape. Y lo que dijo la policía fue un argumento sumamente ruin, porque dijo, es que si yo pedía la autorización judicial para entrar al ordenador, esta persona podía haber borrado remotamente toda la información, pero es que el ordenador no estaba conectado a internet. Y el Tribunal Constitucional compra ese argumento y dice, no, claro, en esta balanza, dice, es legítimo, persigue un fin legítimo, es idóneo, es necesario, es proporcional, y ahí pone en la balanza los dos principios, los dos derechos, vida privada e interés superior del menor, protección de la niñez, y dice, aquí prima la protección de la niñez. Eso va hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo le dice a España, no, Tribunal Constitucional, no, no, porque no me justificas por qué no se podía haber esperado y haber garantizado lo que tú dices, el debido proceso. ¿Por qué esa garantía no se cumple? Porque esta persona no iba a acceder al ordenador si estaba bajo custodia de la policía, no podía entrar de manera remota si no estaba conectado a internet. ¿Cómo iba a borrar la información? Cumple con el proceso. Y le dice a España, violaste derechos. Es un asunto bastante importante, pero vemos cómo entran en conflicto a veces dos principios, dos derechos. Miren, hubo un caso, y ya con esto sí cierro, miren, hubo un caso, creemos que la paridad se cumple siempre sí o sí, no, la paridad es 50-50. Si un órgano tiene 60 diputados, tiene que ser 30 mujeres, 30 hombres, ¿no? No pongamos ahorita las personas no binarias, nos vamos con el binarismo ahorita. Sucedió en Zacatecas, se integra el Congreso Estatal. Claro, la Constitución dice que hay que alcanzar la paridad, no nos dice cómo. ¿Cómo hacemos que se elijan a 30 mujeres y a 30 hombres? Hay que mover listas. ¿Ustedes creen que cuando quedan 30 mujeres, 30 hombres es porque los electores dijeron, voy a elegir a 30 y a otras, todos se pusieron de acuerdo para hacer 30 y 30? No, los órganos electorales tienen que hacer movimientos para que al final queden 30 mujeres y 30 hombres. Por ejemplo, si un partido lleva en su primera fórmula, que es la que va a alcanzar el escaño, a hombres, y se necesita poner más mujeres, pues suben a la siguiente fórmula de mujeres y bajan a la de hombres. No sé si me explico. O sea, hay que hacer esos movimientos. Pues lo hicieron en los partidos menos votados en Zacatecas para alcanzar 30 y 30. Y sucede que una de las fórmulas que movieron para subir a mujeres es un hombre con discapacidad. Y dice, ustedes quieren garantizar la paridad, que las mujeres han estado fuera de lo político, pero yo soy hombre con discapacidad y también he estado fuera de lo político. No he gozado del privilegio del patriarcado, porque las personas con discapacidad no estamos en lo político. Y le llega el caso al tribunal, sala superior. Principio de paridad, participación política de las personas con discapacidad, no discriminación por razón de discapacidad. Y un principio de paridad. El tribunal tiene que entrar a ponderar. ¿Y qué dijo el tribunal en ese caso? La paridad debe ceder, van a haber 31 hombres y 29 mujeres, porque también hay que darle lugar a la persona con discapacidad. Paridad flexible, dijo en ese caso. Ponderó y justificó por qué en ese caso, se tenía que resolver de esa manera. Se hace caso por caso.
Y prácticamente se hace una regla para el caso. Es que con la ponderación prácticamente lo que hacemos es encontrar una regla para aplicarlo en ese caso, ¿no? Vamos de los principios a las reglas para aplicarlo en ese caso. Entonces, esa es como la magia, ¿no? De esto que hablamos, y uno de los más grandes impulsores, ¿no? De esta test de proporcionalidad de la ponderación ha sido Robert Alexy, ¿no? Leer a Robert Alexy en ese sentido nos alecciona en cuanto a cómo tratamos el principialismo, ¿no? Leer a Ferraioli es más garantista y a través de reglas. Son dos posturas pues que están persiguiendo lo mismo, pero en las antípodas. Y pueden leer, hay un texto que habla, que dice constitucionalismo principialista versus constitucionalismo garantista, y está ahí en la red, constitucionalismo principialista versus constitucionalismo garantista, y nos ponen las dos caras de la moneda, Alexy y Ferraioli, ¿no? Para entender cómo nos vamos en los principios y cómo nos vamos en las reglas. Entonces, yo lo dejo hasta aquí. No sé si tengan algún tipo de pregunta, comentario. Y pues les invito, vean ese video también que les comparto de García Amado con Atienza, no tiene desperdicio alguno, no se van a aburrir en ningún segundo, es una agilidad mental de otro planeta, realmente ambos son maravillosos, ágiles, brillantes, para que vean esas dos posturas, ¿no? De uno que se mueve más hacia el garantismo, positivismo, y otro que se mueve más hacia el neoconstitucionalismo, aunque dice Atienza que no es neoconstitucionalista, sino que es pospositivista. Y que él no es tan alexista, dice, ¿no? Pero pues pueden ir tomando una postura al respecto, ¿no? Entonces, y quedo a su disposición para lo que les pueda ser útil. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.